Bueno, nos encontramos en la tercera parte de este teórico, donde hablamos de las dificultades en la educación física, en tanto inasistencia, primero porque el sistema escolar, el sistema, la trayectoria de las trans en la educación no ha sido bienvenida, y recién ahora estamos tomando conciencia de esto, de que las trabas, los trabos, las intersexualidades, la diversidad tiene que estar dentro de nuestras clases. Me ha pasado con un estudiante que en una de mis clases de tercer año viene y me dice: profesora, yo soy gay y no voy a hacer educación física. Pero ¿qué tiene que ver ser gay, tu orientación sexual, con hacer educación física? Y no, nosotros los gays no hacemos educación física. Bueno, ahí está, ahí estuvo la no participación de la educación física, de no contemplar desde la identidad propia, desde la corporeidad y la corporalidad, en tantos saberes para nuestra disponibilidad corporal. En esto retomo, sí, ahora la participación en los torneos. Piensen que una de las excusas que tienen los profes de educación física es, por si cuando tenemos que hacer torneos los hacemos de forma sexista, varones por un lado, mujeres por otra. Los juegos Buenos Aires o los ex torneos juveniles bonaerenses nos hacen participar de modo sexista. ¿Para qué vamos a hacer nuestras clases mixtas? O yo mejor estaría hablando de una educación no binaria, por todo lo anterior que venimos hablando. Y pensar también que esto también genera situaciones de violencia, y la violencia puede ser del adulto para los estudiantes, como también puede ser entre ellos, y eso tiene, cuando se hace sistemático y se hace direccionado a la persona, a determinado sujeto pedagógico, se llama bullying, es el acoso escolar, que lo que hay que evitar, y donde nosotros, los profes, tenemos la posibilidad de intervenir en tanto institución educativa, en tanto trabajar con la identidad. La conformación de las listas, ¿sí?, de asistencia. En estos tiempos he charlado con profas, y a veces me cruzan y me cuentan algunas situaciones que han tenido. Y una profa de Bransen me dice: vos sabés que logré que, bueno, tengo un estudiante que es gay, y después tengo otro que se autopercibe varón, y lo que hice es ponerlo a la mitad de la lista. Me parece que ya tenemos que superar. Fíjense que la buena voluntad a veces no nos alcanza. Hay una comunicación número 6 de trabajo social que nos soluciona todos estos problemas administrativos, las relaciones también pedagógicas y administrativas de las instituciones. Así que más adelante lo vamos a ver. Pero pensaba nuevamente que la conformación de las listas muchas veces es traumática. Mucho peor le fue a Sophie, una infancia de Berisso, cuando su profesora de artística, de plástica, ¿no?, aparte de artística, la nombra por su nombre del DNI, y todos sus compañeritos y compañeritas salieron a decir: no, ella es Sofía, para nosotras es Sofía, para nosotros es Sofía. Y Sofía se le plantó con sus 8 o 9 años a decirle que tenía el derecho, al conocer toda su situación, la de Luana, la primera niña trans, con Gaby Mansilla, esa gran madre, que nos ha dejado su legado en sus libros, Yo Nena, Yo Princesa, Mariposas Libres, todas sus capacitaciones, nos hacen pensar desde otro lugar las niñeces, y tratar de cometer menos errores, porque cuando a Gaby se le pregunta, dice: ¿Qué pasa que no están los libros? ¿Qué pasa que no se habla en las carreras universitarias, terciarias? ¿Qué pasa con las identidades trans, intersexual? Bueno, yo lo único que les pido es respeto. Actúen como si estuvieran respetando a sus hijas, hijos, a sus sobrinos, sobrinas. Bueno, esto, ¿no? Y qué clarito que lo dice Gaby Mansilla. Pero bueno, en esta conformación de listados no tendría que haber ninguna
ningún problema en entreverar los apellidos. Lo que pasa que fue una comodidad de muchos años de las planillas que conformamos cuántos varones, cuántas mujeres. Nunca nos preguntaron cuántas identidades trans, intersexuales. ¿Qué sucede con la identidad? ¿Para qué la vamos a utilizar? O si es por una cuestión sexual, cuantitativa. Bien, nunca nos hemos preguntado esas completar las planillas y ahí tenemos nuestras consecuencias. Bueno, la indumentaria, ni hablar, en inicial, en natación, en actos escolares, ¿de qué la ponemos? De arbolito. Si es una niña trans, un arbolito. Entonces no sabemos si es arbolita o arbolito. Ahora, de mariposa, cuando aman mariposa. Les voy a contar otra anécdota. En el recreo hacía mucho frío. Yo soy una persona que pesa 90 kilos y medio 1,60 m. Le presto mi campera a una niñez de primer añito. Entonces le quedan las manos largas y me hace así, se mueve y me dice, mira cómo me queda la campera. Le enrosco la campera, pero le dejo la parte de mi abdomen larga. Se ve como se mira con esa campera puesta y empieza a girar como si tuviera un vestido. Bueno, emoción. Se pudo sentir con esa identidad. Y ahí empezamos a tener más alertas y muchas más alertas. Y ahí uno puede empezar a comenzar a trabajar desde la identidad, no de la teoría, sino de la práctica, con la pata en el barro. Pero para eso hay que querer ver. Uno no encuentra lo que no va a buscar. Después de este teórico y de estas cursadas de seminario, ya sabemos que tenemos que ir a buscar. Bueno, la utilización de los baños, que la genialidad dice, bueno, te ofrecemos los baños de la directora, o del director, o te ofrecemos los baños de los profesores. No, no son extraterrestres, no son monstruos. ¿O qué monstruos? Los de Susy Shock, somos todos monstruos de Susy Shock. Pero las niñez y la adolescencia, no podemos decirle, bueno, anda acompañada con una compañerita que cuando vos salís entre la otra, en la cabeza de las niñeces, ni de una identidad trans, está la perversidad genital del adultocentrismo. Eso también nos tenemos que plantear, que son las dificultades de la educación física. Bien, situaciones que se manifiestan en las clases de educación física, y aquí vamos a situaciones más concretas. Según la encuesta de una organización, las clases de educación física es el espacio que más esquivan por sentirse incómodos. El 43% de los estudiantes encuestados dijo que faltó alguna vez a las clases de educación física por ese motivo. Bueno, son muchos y muchos los adolescentes que hablan del bullying, ¿sí?, que sufren en la escuela por la orientación sexual o identidad de género, aunque son pocos los que lo denuncian. Generalmente abandonan. Bueno, casos entre comillas, ya me gusta aclarar que ninguna identidad trans intersexual es caso, porque no es un paradigma biologicista el que vamos a tener que utilizar, tampoco es un paradigma judicial, porque ya existen sus derechos. Entonces, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, Silvia, que es una profe de educación física y directora, marca un precedente en 2013, cuando se hablaba poco de la identidad de género. 2013 estamos hablando, cuando la ley salió de la ESI en 2012, la ley de la identidad de género se promulgó en el 2012. Tuvo un estudiante que estudiaba para ser técnico químico y comenzó a hacer la transición. En la escuela le permitieron lo que muchas escuelas aún no le habían permitido, que vaya a educación física con las mujeres y que se vistiera para su egreso como quisiera, y eligió un trajecito y tacos, lo que recuerda a esta profa. Otra de las situaciones, la conformación de los listados, que hoy pusimos un ejemplo. Yo no lo puse en medio de la lista, así no generaba discriminación. Lo bueno es que la familia acompañó al estudiante, fue más fácil con los chicos, dice, que con los adultos. Esta anécdota que contaba con la profa de Brance. Y yo la pregunta que le haría es, ¿y si la letra del apellido coinciden con la mitad de la lista? Cuando no coincide, ¿qué hacemos? Bueno, ¿por qué no pensarlo de otro modo, no?
la situación que manifiestan en las clases de educación física muchas veces tiene que ver con los baños unisex, que duró 2 meses, dice. Los chicos no tenían ningún problema con el baño mixto y la mayoría de los padres, empecemos a hablar de familia, lo entendieron. Pero el inspector, o sea el supervisor, vino y dijo que por la disconformidad que habían manifestado muchos padres, en vez de hablar de familia, me tenían que retrotraer, dice la profesora. Esta profesora, la directora, ¿no? Dice que concurrió al INADI e hizo una denuncia. Por lo general las denuncias las hacen los estudiantes cuando son discriminados. Es la primera vez que un directivo de escuela denuncia este tipo de actitudes en el INADI, ¿no? El Instituto Nacional contra Discriminación, Xenofobia y Racismo. Otra de las situaciones son los fundamentos de Silvia, que tienen que ver con la Guía Nacional para Situación de Conflicto, que tenemos dentro de las instituciones educativas y nos permite pensar, incluir en las normas de convivencia institucionales el respeto a la diversidad y a la identidad de género. No es que no existan los baños unisex en la Argentina. Por ejemplo, ya los hay en la Universidad de La Plata, la nuestra, la de Bellas Artes, bueno, la universidad toda, y la Universidad Nacional de Cuyo, entre otras, porque en la actualidad hay muchas más. Las situaciones que se manifiestan en las clases de educación física también tienen que ver con lo que cuentan las mismas historias, ¿no? Que suelen contar las chicas trans, que fueron a las escuelas antes o durante su transición, con mujeres que, como no querían hacer pis de pie, sino que entraban a un baño y cerraban la puerta, algunos compañeros se colgaban a espiarlas. Entonces Zaira Miliaqueo, que es una jugadora militante trans de Bahía Blanca, plantea que es el morbo de ver que tienen, ¿qué tenés ahí? Dice, como cuando vas al baño. Y también tiene que ver con ser una chica trans en Argentina, que hace unos meses logró que la admitieran en un equipo de hockey profesional, y con la lucha de otra jugadora trans en la Patagonia. Lo que sucede en los baños lo muestra una encuesta que difundió hace 6 meses una ONG, 100% diversidad y derecho, que el 36% de las casi 800 estudiantes LGBTI encuestados, lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, evitan ir al baño en la escuela porque se sienten inseguros o incómodos. Casi 8 de cada 10 contestaron además que alguna vez escucharon en la escuela comentarios despectivos como maricón, torta, etc. Bueno, en esta encuesta también podemos ver que una de las muestras de 781 estudiantes de 13 y 18 años de 23 provincias de Cava, alrededor de la mitad de los estudiantes se identificaron como femeninos y más de la mitad se identificó con su orientación gay o lésbica o lesbiana. Participaron también estudiantes que cursaban de primero a séptimo año de la enseñanza secundaria, en su mayoría de quinto y sexto. Esto también nos hace reflexionar cómo o qué espacio le damos a la orientación sexual homosexual o no heterosexual dentro de las clases de educación física. Bueno, hay más encuestas que nos ponen en ejemplo, ¿sí? Cómo las identidades se sienten inseguras en las escuelas en los últimos años debido a su orientación sexual. Esto es casi el 70%, el 55% se siente inseguro en la forma de expresar su género. Las principales consecuencias de estas inseguridades se ven reflejadas en que los estudiantes LGBT generalmente evitan las clases de gimnasia o educación física y los baños de las escuelas. Un 45% evita las clases, otro 36% ir a los baños, otro 27% los espacios de recreación. Y así, bueno, estas estadísticas muestran cómo quedan excluidas y excluides de nuestras clases, pero sobre todo de nuestras instituciones educativas. Y podemos pensar también qué hacemos con nuestro lenguaje oral, escrito. Si incluye, yo no hablaría solamente de un lenguaje inclusivo, sino de un lenguaje no sexista. Porque el lenguaje inclusivo es como que nos da la posibilidad del poder de quién incluye a quién. Y el lenguaje no sexista nos va a tener en cuenta a todos, a todas, binariamente, a todos con X, arrobas con E. Ese todes nos invita a pensarnos en la diversidad.
oral, escrito e